Tengo dos noticias que darles, una buena y una mala. Regularmente la mayoría de personas siempre prefieren escuchar primero la mala noticia, porque por alguna razón las noticias malas superan a las buenas. Pero vamos a empezar en esta ocasión contando la buena noticia, la mejor noticia, sin lugar a dudas, que ustedes pueden escuchar en estos días. La buena noticia es que si estamos en Cristo, nunca habrá una sola noticia mala, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, así sea terremoto, tsunami, persecución, hambre, pestes. Si estamos en Cristo, no hay una sola noticia mala. Pero tenemos que decir la noticia mala, aunque suena contradictorio. La noticia mala tiene que ver que el mundo no ha aprendido la lección. El mundo volvió a edificar el Titanic. El mundo creó un barco ya no de madera como Noé, ni de hierro como el primer Titanic, sino un barco que abarca todo el planeta. Le llaman la globalización, nuestro sistema de vida actual, conectados unos con otros, lleno de bienestar, lleno de oportunidades. El día es tan corto que nos es tan difícil vivir al límite que este mundo, que este gran barco nos ofrece, sin importar, eso sí, que en este gran barco no existe una verdadera expectación de la eternidad y la vida con Dios. Noé no logró, cuando construyó el arca, que una sola persona, aparte de su familia, se subiera a esa arca. El mundo sí ha tenido más éxito, ya que todos estamos subidos en ese Titanic moderno, y lo más asombroso es que casi nadie quiere salirse de ese barco. Siendo honestos, la pregunta que todos se hacen hoy en día, y aún nosotros los cristianos, es: ¿cuándo volveremos a la vida normal? ¿No sería bueno que nos preguntáramos: Señor, ¿restaurarás el reino de los cielos en nuestros días? En este Titanic moderno, como en un crucero, la enfermedad y el dolor es un tema tabú, un tema prohibido. Tan desacostumbrados que estábamos en nuestra vida moderna al dolor, que a la primera señal de sufrimiento se encendieron todas las alarmas, e inmediatamente le damos el título apocalíptico: el fin del mundo, el juicio final. Dios colocó en estos días un iceberg que la OMC lo llama el peligroso enemigo invisible, que ningún radar pudo detectar, ni malo o ni mundano ni cristiano. Y ahora el Titanic moderno se está hundiendo. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que tenemos que saltar de ese barco. Tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. El profeta Isaías, en el capítulo 8, verso 11 al 13, nos dice este pasaje: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Hay dos cosas en este pasaje, mis queridos hermanos y amigos, que la Escritura nos enseña que no podemos permitir que nos controle en estos días. La primera son las famosas teorías de la conspiración. Sin lugar a duda, seremos movidos de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios si nos alimentamos y vivimos llenándonos de teorías conspirativas.
Es ilimitado las cosas que hoy en día se están diciendo, por qué y cómo se produjo todo esto, que es un arma biológica, que es un plan de las élites para acabar con una gran parte de la población, que fue creado en China, que fue creado en los Estados Unidos, que los judíos son los responsables para luego vender la vacuna, que viene del mono, que viene de los murciélagos, que viene del pangolini. Es un tema que no tiene fin. Eliseo dijo un día: traedme un músico para que yo les dé la palabra de Dios. El mundo desearía y necesita hoy poder decir: tráiganme a la iglesia, tráiganme un predicador, tráiganme un profeta, para que podamos oír la palabra de Dios, para que podamos recibir un milagro y que Dios tenga misericordia de nosotros, no teorías conspirativas. Y la segunda cosa que este pasaje nos muestra, que es natural, pero que se alimenta de noticias y más noticias, pero que no debe dejar, no debemos permitir que nos controle, es el miedo. Hermanos, Dios siempre llegó a su pueblo con un mensaje, y sobre todo en los momentos más difíciles, siempre Dios llegó diciéndoles: no teman, no teman. Fue dicho a su pueblo cuando ya no tenían ni fuerzas ni esperanzas, cuando los enemigos eran mayores, no al borde del precipicio, sino cuando ya estaban cayendo. En esta hora, amados, no temamos, no temamos. Nunca, nunca, y lo afirmo, que nunca en toda mi vida como cristiano había podido ver tanto amor de Dios derramado para todos como hoy estamos viendo, para cristianos y no cristianos, para buenos y malos, para justos e injustos. Hemos predicado de terribles juicios que vendrán en los últimos tiempos para hacer volver el corazón del hombre, pero pensemos en esto: si algo tan pequeño, microscópico, incapaz de que el ojo humano lo pueda ver, tiene al mundo de rodillas prácticamente, ¿qué será cuando Él se manifieste? La Escritura dice: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Si este virus nos tiene de rodillas, ¿cómo será el día de su manifestación? Me cuesta pensar que estos días son juicios de Dios a esta tierra. Si tú en el cielo, cuando estés en el cielo, te encuentres con Job y le comentes con admiración: varón de Dios, hermano Job, qué hombre es usted, cuántas aflicciones, cuántas pruebas, cuántos sufrimientos pasó usted en esta tierra. Sin lugar a duda, Job nos mirará con asombro y nos dirá: hermano, perdone, pero yo creo que usted se equivocó de persona. Una de las verdades más preciosas del sufrimiento de Job y del sufrimiento de todos los justos en todas las edades, que quebranta mi corazón, es que por sobre todo sufrimiento y todo dolor que alguien pueda pasar en esta tierra, aún lo que estamos viviendo en nuestros días, nunca ningún sufrimiento se puede comparar a la consolación de Dios. Si pudiéramos ver con nuestros ojos a Dios enjugando toda lágrima, nosotros hasta desearíamos sufrir más. Llegaríamos a comprender que el no sufrir es el verdadero sufrimiento. Esto que estamos viviendo todos, sin excepción, son actos de misericordia de un Dios todopoderoso, el cual nunca ha perdido el control hasta el último aliento de vida de cada ser humano sobre la tierra. Todo lo que le suceda, todo lo que viva, será siempre, siempre, siempre acto de misericordia de un único y maravilloso Dios, para bendecirlo, para socorrerlo y para salvarlo, aun cuando esos actos sean sufrimientos, enfermedades, problemas y pobreza. Escuchen, amados hermanos y amigos,
El peligroso enemigo invisible, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, no está en el taller de armas letales del Creador para vengarse del cristiano tibio o para vengarse del malo. Más bien está en la sección actos de misericordia para un mundo enfermo. El peligroso enemigo invisible no enfermó al mundo. El mundo ya estaba enfermo. Más bien es una medicina al corazón humano que puede curar muchos males y los está curando. Pensemos un instante, los casinos, los bares, los estadios, los cines, los teatros, todos los lugares de fiesta, de perdición, de desenfreno están cerrados. Hasta los vendedores de drogas están padeciendo. El consumismo está paralizado. Las grandes causas sociales, como se les llama, están detenidas. Los movimientos LGTB, feministas, proabortos, anti esto, contra aquello, anarquistas, a favor de todo, están paralizados. La causa número 1 de las Naciones Unidas, el calentamiento global. Milagro, los cielos están limpios, los cielos están prácticamente purificándose y Dios no le pidió permiso a las Naciones Unidas. Él lo hizo porque esta tierra le pertenece a Él y Él dijo, es bueno que la tierra descanse por un instante. Amados, los niños están estudiando en su casa. Se acabó el bullying por un instante. Ahora los niños tienen nuevos amiguitos, sus padres. Los niños están descubriendo qué significa la palabra papá. Ya que Él está en casa, los niños están disfrutando del amor de sus padres en estos días. Y si todo esto no nos sorprende o nos sorprende, hay algo más sorprendente aún. Yo tenía un amigo en Chile que era pescador. Él era muy pasional para hablar y siempre que llegaba a lo principal de su plática o de su discusión, siempre utilizaba una frase para introducir lo más importante de su conversación. Muérete de vergüenza. Siempre que me hablaba, antes de decirme lo importante, me decía, muérete de vergüenza. Y en esta ocasión, con todo respeto, permítanme usar esta frase. Muérete de vergüenza, hermano, al escuchar esto. Sorprende cómo Dios paralizó todo. Sorprende la forma no violenta en que lo hizo. Sorprende que no utilizó de ningún ser humano, ni malo ni bueno, ni terrorista ni predicador. Él lo hizo sin la ayuda de nadie, sino que utilizó a un ser no visible al ojo humano. Pero lo que más sorprende en esta hora es que Dios también detuvo y paralizó la iglesia. Fuimos paralizados en el afán de este mundo. Cuánto afán, cuánto que hacer en el día. Pero también fuimos paralizados en los placeres, en los deleites, en aquello que no podíamos conquistar. Pero seamos sinceros, también fuimos paralizados en nuestro mundo ocupado religioso, corriendo muchas veces sin tener un mensaje como Aimaas, y cansados como Marta, sustituyendo el activismo por la vida con Dios. Hemos visto en estos días a los no cristianos llenando sus despensas de todo lo que se les puede ocurrir de supervivencia, como el papel higiénico. En los Estados Unidos, carretillas llenas de armas. En nuestras ciudades, carretillas llenas de cerveza. Pero nosotros los cristianos no nos quedamos atrás. Nuestros himnarios, nuestras Biblias, nuestras prédicas, nuestro kit de versos ungidos, nuestro kit de biografía. Hay una palabra en la Escritura que es para esta hora. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón, dice el Señor. No puedes ir al desierto cargando tus 5 versiones de la Biblia.
tus estudios, tus apuntes, tu concordancia, allí en el desierto, a donde Dios quiere que tú y yo estemos. No hay buena señal de internet, no hay iglesia, no hermanos, no culto, no nada. Allí en ese desierto solo está una zarza que no ha dejado de arder. La verdad, hermanos, es que la iglesia de Cristo no está detenida, nunca ha estado detenida. Su iglesia no está encerrada, su iglesia no está atemorizada. Los que estamos detenidos somos los religiosos, pero los que viven en Cristo nunca están paralizados. Para ellos no hay diferencia entre este lado de la cárcel y este otro lado. No hay diferencia entre estar en la cárcel o fuera de ella. Escuchen, hermanos, el cristianismo se manifiesta y su fragancia es más profunda, no en la tierra ancha, sino en la tierra estrecha, no en la libertad, sino en las prisiones y persecuciones, no en los tronos y la admiración de los hombres, sino en el abandono y el exilio. El cristianismo brilla y su perfume es irresistible, no en donde no falta nada, sino en donde carecemos de todo. No se trata de entender, de saber, de tener el control. Se trata de contemplar, de estar con Él. Hagamos nuestro el clamor de Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo descienda de este barco moderno y vaya hacia ti y me entregue a ti y me consagre hoy a ti como nunca me he consagrado en toda mi vida. Hoy es el día de oportunidades para todos. Los gobernantes tienen las mejores de las oportunidades de poder ser verdaderos siervos de sus naciones, aunque sean los más malos y torpes, pero ellos pueden ser una consolación para sus pueblos. Para nosotros es un día de oportunidad. Podemos orar por los enfermos, por las almas de aquellos que están muriendo, orar por aquellos que han perdido un ser querido, orar por las autoridades. Es tiempo de oportunidades. Podemos dar gracias. Una de estas madrugadas mi esposa escuchó la voz de Dios que le decía: ¿puedes darme gracias por este mal? Demos gracias aún por lo que no entendemos, aún por lo que hemos perdido, aún si nos toca vivir en nuestro cuerpo la enfermedad o perder el trabajo. Demos gracias por las autoridades que están sirviendo. Demos gracias por el personal médico, que son los soldados en el campo de batalla, sin armas, sin granadas, sin medallas, sin chalecos antibalas, peleando contra un enemigo mortal, pero pelean sin retroceder ante el enemigo que es mayor que sus fuerzas. Amados, cuando un niño empieza a dar sus primeros pasos, los brazos de su padre le rodean, crean un cerco a su alrededor para que no se golpee, pero por un instante lo deja solo, aunque en la realidad no está solo ni desprotegido. Tantas verdades preciosas que hemos recibido por años, enseñanzas de cómo vivir la vida cristiana. No hay duda que nuestro Padre amoroso en estos días nos ha cercado con sus brazos, pero por un instante aparentemente nos ha dejado solos, pero no estamos solos ni desprotegidos. Pero Él nos está diciendo: hijito, hijita, quiero verte caminar. Ya tienes la edad para dar tus primeros pasos. La mayoría de cristianos se olvidó que el velo fue rasgado hace 2000 años y que pueden entrar a la presencia de Dios, pero muchos no saben cómo hacerlo. La mayoría de los cristianos no conocen a su Dios, así como muchos niños están descubriendo hoy en sus casas que tienen un papá, porque el papá solo era el proveedor, pero ahora, qué increíble, ese hombre que está allí es mi papá. Al final de estos días de prueba, muchos cristianos estarán diciendo: increíble, acabo de descubrir que tengo un Dios vivo, un Padre amoroso. Acabo de conocer al Dios sanador, al proveedor, al consolador. Hermanos,
lamento no hay en el cielo por estos días que estamos viviendo, sino expectación. ¿Qué va a pasar con nosotros? El lamento será cuando tengamos que volver a la vida normal. ¿No será más bien, amados, que estos días que estamos viviendo es la vida normal y lo otro es vivir de cabeza? El orden de Dios es primero Dios, luego el hogar, luego la iglesia y luego el trabajo. Pero hace unas semanas atrás, primero era el trabajo, luego la iglesia, luego la familia. Ya cansados, estaba Dios al final de esa lista. Esto que estamos viviendo hoy como iglesia no es una pausa, no es un juicio, no es una calamidad. Esto que estamos viviendo es la oportunidad de vivir el verdadero evangelio. Esto debería de ser un despertar espiritual en nuestros hogares. El mundo en esta hora está en pánico y nosotros también. Pero más que lo que estamos viviendo, hay algo que sí debe de preocuparnos, y quiero llegar al final de esta meditación. ¿Cómo saldremos de esta prueba? ¿Cómo saldremos de esta prueba? Salió la noticia que en una ciudad de los Estados Unidos estaban llamando las parejas para saber cómo tramitar el divorcio, porque se estaban dando cuenta que ya no se soportan. La iglesia, los púlpitos, las congregaciones, cada uno de nosotros tendrá algo fresco, algo nuevo de los cielos, un amor nuevo de Dios, un amor genuino por los perdidos. ¿Cómo saldremos de esta prueba, hermanos? Urgidos aquellos para correr a las cantinas, a los estadios, a los moles, a las escuelas, al trabajo, a los negocios, a los gimnasios, y nosotros urgidos a nuestros cultos y rutinas religiosas. ¿Cómo saldremos? Como la reina de Sabá, llevando la vida de Dios en nuestro interior, o corriendo a nuestras rutinas de siempre. David recibió un día de parte de Dios que sería juzgado, y Dios le dijo: puedes escoger entre 3 juicios: que tus enemigos te persigan, que haya hambre en la tierra, o que venga una peste. David sabiamente le dijo: Señor, escoge tú por mí. David sabía que Dios siempre escogería traer vida y no mal, pero David le suplica en su oración: Señor, escoge tú, pero hay algo que yo ya no puedo soportar, y es que el hombre me persiga, pero escoge tú. Y Dios, en su misericordia, de esos 3 juicios, seguramente escogió el más liviano, que era enviarle una peste. Quiero decirles en esta hora, amados hermanos, esto que estamos viviendo es haber caído en las manos de un Dios misericordioso, y lo que Dios está procurando es traer vida y no mal, misericordia y no juicio. Quiero darle la receta, la medicina para esta enfermedad, para esta hora, porque no está en los laboratorios, no está en los gobiernos, aunque nos cuesta creer. La medicina está en el corazón de cada uno de nosotros. Si en medio de esta prueba nos humillamos, empezamos a dar gracias y dejamos de sentirnos superiores a los demás, empezamos a pensar más en nuestro prójimo que en nosotros mismos, es posible que Dios nos libre de otros juicios más severos, y quizá Dios nos conceda ríos de su presencia. La medicina para este pequeño invisible es llenar el cielo con acciones de gracias y contentamiento, y llenar la tierra con actos de bondad hacia nuestro prójimo, dejar de señalar a otros y amarnos de verdad. Padre que estás en los cielos, tú sigues siendo nuestro Padre, tú sigues siendo el Todopoderoso, y tú no te has olvidado de tu creación. Tu misericordia y tu consolación es la mejor medicina para todos los que sufren en esta hora.
Danos un avivamiento de corazones agradecidos y llenos de alegría. Y Padre, nos urge que quites la atención hacia nosotros mismos. Enséñanos a orar por nuestros enemigos, a desearle el bien a ellos y a no olvidarnos nunca de los pobres de la tierra. Y por último, Padre, restaurarás tú el reino en nuestros días. Oh, gracias, oh Dios. Amén.